¿Cansado de sentir que tu cuerpo te limita o que ciertas dolencias simplemente te tocan? ¿Te han dicho que algunas cosas no tienen solución o que dependen solo de pastillas y tratamientos externos? Esto es lo que nadie te cuenta sobre la asombrosa capacidad de tu propio ser para sanar. Y por eso, quizás sigues luchando. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la clave para una transformación real ya reside dentro de ti, en el poder de tus pensamientos y creencias? Fue Louise Hay, con su revolucionario libro, Usted puede sanar su vida, quien abrió mis ojos y los de millones a esta verdad. En Libertad Mental, exploramos estas profundas conexiones. Hoy, me siento impulsado a compartir contigo cómo comprender esto puede ser el primer paso gigantesco hacia tu propia libertad y bienestar. Después de esa introducción, quizás te estés preguntando, ok, el poder está dentro, pero ¿cómo funciona eso exactamente? Aquí es donde las enseñanzas de Louise Hay se vuelven fascinantes. Y para algunos, un poco incómodas al principio. Su premisa central, la que cambió mi forma de ver la realidad y mi propia salud, es que nuestros pensamientos y nuestras creencias conscientes y, sobre todo, subconscientes, crean literalmente nuestra vida y nuestro cuerpo. No se trata de simple pensamiento positivo superficial. Es una comprensión profunda de cómo años de patrones mentales, miedos, resentimientos y críticas, muchas veces dirigidas hacia nosotros mismos, se asientan en nuestro ser y pueden manifestarse como dolencias físicas o situaciones repetitivas en nuestra vida. Louise Hay nos dio un mapa, un diccionario, que mostraba la conexión entre problemas emocionales específicos y áreas del cuerpo o enfermedades. Al principio, esto puede sonar a culpar a la víctima, ¿verdad? Mi dolor de cabeza es por algo. ¿Qué pienso? Pero no es culpa, es poder. Es darte cuenta de que no eres un sujeto pasivo al que le pasan cosas, sino un ser con una capacidad asombrosa para influir en tu propio estado. Es lo que la ciencia hoy, a través de la epigenética de Bruce Lipton o los estudios sobre la conciencia y la reprogramación mental de Joe Dispenza, empieza a explicar. Que nuestro entorno interno, nuestros pensamientos, emociones, creencias, dicta cómo se expresan nuestros genes y cómo funciona nuestro cuerpo. Imagina esa dolencia recurrente con la que has luchado. Quizás has probado 1000 cosas externas, pero no desaparece. Louise Hay nos invita a hacer una pausa y preguntar, ¿qué creencia arraigada podría estar sosteniendo esto? ¿Qué emoción no procesada podría estar pidiendo ser vista a través de este síntoma? No es para encontrar un culpable, sino para encontrar la raíz y, por lo tanto, el camino hacia la transformación. Este es el primer gran paso. Entender que tu mente no está separada de tu cuerpo, sino íntimamente entrelazada. Reconocer que tienes un poder mental inmenso que, hasta ahora, quizás has usado en tu contra sin darte cuenta. Entonces, si nuestros pensamientos y creencias tienen tanto poder, ¿cómo empezamos a usarlos a nuestro favor para sanar y crear la vida que realmente deseamos? Si en el capítulo 1 hablamos de que tus pensamientos y creencias crean tu realidad y tu salud, la gran pregunta ahora es, ¿cómo cambiamos eso, especialmente cuando muchos de esos patrones ni siquiera son conscientes? Aquí es donde la sabiduría práctica de Louise Hay brilla con luz propia. Imagina tu mente subconsciente como el sistema operativo de una computadora increíblemente compleja. Tú. Este sistema operativo se instaló principalmente en tus primeros años de vida, basado en lo que oíste, viste y sentiste.
La mayoría de las veces está lleno de programas viejos y limitantes que ni siquiera elegiste. Tu vida y tu salud actuales son, en gran medida, el resultado de esos programas ejecutándose en segundo plano. Louise Hay nos enseñó que el primer paso para la transformación es la conciencia. Convertir lo inconsciente en consciente. ¿Cómo? Empezando a escucharte. Presta atención a lo que piensas sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre la vida. ¿Qué miedos, críticas o juicios aparecen una y otra vez? Estos son los programas viejos. Luego, observa tu vida y tu cuerpo. ¿Qué áreas no funcionan como quieres? Louise Hay, en su libro, ofrece un punto de partida para ver las posibles conexiones entre esas áreas y ciertas creencias. Una vez que identificas una creencia limitante, un programa viejo, la herramienta clave que ella nos dio fue la reprogramación mental a través de las afirmaciones. Pero ojo, no es solo repetir palabras sin sentir, es elegir intencionadamente un nuevo pensamiento, una nueva creencia empoderadora, y plantarla en tu mente con convicción y sentimiento. Es como instalar una actualización vital en tu sistema operativo interno. Cada vez que eliges una afirmación, no solo estás diciendo una frase bonita, estás enviando una nueva instrucción a tu energía vital, a cada una de tus células. Estás cambiando tu frecuencia interna, alineándote con un estado de ser más saludable y pleno. Este poder mental no es místico, es aprovechar la increíble capacidad de tu cerebro y tu cuerpo para adaptarse y responder a las señales que les das. Requiere práctica, sí. Requiere paciencia y, sobre todo, requiere amor propio. No puedes regar una flor, la nueva creencia, en un terreno, tu interior, lleno de maleza y piedras, autocrítica y juicio. Louise Hay siempre volvía al amor incondicional hacia uno mismo como la base de toda sanación. Este camino de autodescubrimiento y expansión personal es increíblemente poderoso. Si esta exploración de cómo tus pensamientos influyen en tu vida está resonando contigo, o si ya has experimentado el poder de cambiar una creencia, quiero invitarte a algo especial. Somos una comunidad creciendo en libertad mental, explorando juntos estas herramientas para vivir de forma más plena y consciente. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte para no perderte más capítulos de esta historia y otras ideas que pueden iluminar tu camino. Y para que esto sea una conversación, no un monólogo. ¿Cuál es una creencia limitante sobre tu salud? Tu cuerpo o tu vida que te has dado cuenta que tienes y que estás dispuesto a empezar a desafiar hoy mismo. Déjamelo saber en los comentarios abajo. Tu experiencia puede ser justo la inspiración que otro necesita leer. Pero, ¿cómo se ve esta reprogramación mental y cambio de creencias en la vida real? ¿Cómo impactó esto a alguien en un nivel profundo y tangible? En el capítulo anterior, hablamos de cómo nuestro sistema operativo mental influye en nuestra realidad física y cómo la reprogramación mental a través de afirmaciones y conciencia puede ser la clave. Pero, ¿cómo se ve esta transformación en la vida de una persona real? Quiero compartir contigo una historia que, para mí, encapsula perfectamente la esencia de lo que Louise Hay nos enseñó. Conocí, a través de testimonios impactantes, el caso de una mujer que luchó durante años contra una enfermedad crónica debilitante que la llenaba de dolor y limitaba cada aspecto de su vida. Había visitado innumerables especialistas, probado diversos tratamientos, pero la mejoría era temporal o mínima. Se sentía atrapada, frustrada y honestamente un poco resignada a vivir con esa constante incomodidad. Su energía vital estaba drenada. Un día,
llegó a sus manos el libro Usted puede sanar su vida. Al principio, como muchos, sintió resistencia. ¿Cómo puede un libro de pensamientos cambiar una condición física tan real y dolorosa?, se preguntaba. Pero la desesperación a veces nos abre a nuevas posibilidades. Decidió darle una oportunidad. Empezó a explorar las correlaciones que Louise Hay proponía entre las dolencias físicas y ciertos patrones mentales y emocionales. Fue un espejo incómodo. Se dio cuenta de cuánta crítica acumulaba hacia ella misma y hacia otros, cuánto resentimiento guardaba y cuánta sensación de no ser suficiente o de no merecer bienestar cargaba. Estos eran los programas viejos ejecutándose. Siguiendo las indicaciones de Louise, comenzó un trabajo interno profundo. No fue fácil. Implicó enfrentar emociones guardadas, perdonar, empezando por perdonarse a sí misma, y crucialmente, practicar la herramienta de las afirmaciones con dedicación diaria. No solo repetía palabras, intentaba sentir la verdad detrás de ellas, incluso cuando su realidad externa le gritaba lo contrario. Empezó a decirse a sí misma: me amo y me apruebo, elijo la paz, merezco salud y bienestar. Este era su proceso de reprogramación mental. Lo asombroso fue lo que ocurrió después. No fue un milagro instantáneo, sino una mejora gradual pero constante. El dolor empezó a disminuir. La movilidad regresó poco a poco. Pero lo más significativo fue la transformación interna. Su actitud cambió. Se sentía más ligera, más esperanzada, con un poder mental renovado. La sanación física fue el reflejo de una profunda sanación emocional y mental. Esta historia nos muestra que las ideas de Louise Hay no son solo teoría. Son una invitación a una expansión personal, radical, que puede manifestarse de maneras muy tangibles en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Nos recuerda que somos mucho más que un cuerpo físico. Somos seres de conciencia capaces de influir en nuestra propia sanación. Pero si la reprogramación mental es tan poderosa, ¿hay otras herramientas o perspectivas que puedan potenciar aún más esta capacidad de influir en nuestra realidad? Si las afirmaciones son una herramienta poderosa para la reprogramación mental en el nivel del pensamiento, ¿qué más podemos sumar a nuestro arsenal para catalizar la transformación y atraer la realidad que deseamos? Aquí entra un concepto que complementa maravillosamente las enseñanzas de Louise Hay y nos conecta con ideas más profundas sobre la creación. La visualización creativa combinada con el sentimiento. La mayoría de las personas piensan en visualización como simplemente ver una película mental. Pero la verdadera magia y el poder mental de esta técnica residen en añadirle la energía vital de la emoción. No se trata solo de ver que estás sano o abundante, se trata de sentir cómo se siente estar sano o abundante ahora, en este instante. Piensa en esto como un ensayo. Cuando visualizas con sentimiento, estás ensayando la realidad que quieres manifestar a nivel celular y energético. Estás enviando una señal clara al universo y a tu propio ser sobre la frecuencia en la que quieres operar. Como explica Joe Dispenza, sentir las emociones de tu futuro deseado en el presente es clave para el cambio cuántico, para pasar de un potencial a otro. Es un acto de creación desde el interior. No es negar dónde estás, sino activar el potencial de dónde quieres estar. Es usar tu imaginación, guiada por tu conciencia y tu intención, para crear un modelo energético de tu deseo. Por ejemplo, si estás trabajando en superar una limitación física, además de usar afirmaciones,
Tómate unos minutos cada día para cerrar los ojos y sentir cómo sería tu vida sin esa limitación. Siente la ligereza, la libertad de movimiento, la alegría de hacer cosas que ahora te cuestan. Permite que esa sensación inunde tu cuerpo. Esto es expansión personal en acción. Esta combinación de pensamiento, afirmación y sentimiento, visualización, emoción, es potentísima. Está alineando tu mente y tu corazón, creando una coherencia interna que acelera el proceso de manifestación. Y sanación. Es usar tu poder mental de una manera más holística. Pero, ¿qué pasa con los momentos en que la duda o el miedo aparecen? ¿Cómo mantenemos esta frecuencia alta cuando la realidad externa parece contradecir nuestros esfuerzos? En el capítulo anterior, hablamos del inmenso poder mental de combinar visualización con sentimiento para co-crear nuestra realidad. Pero siendo honestos, en el camino de la transformación y la sanación, surgen los inevitables momentos de duda, de miedo. ¿Qué pasa cuando la realidad externa no cambia tan rápido como quisiéramos? ¿O cuando los viejos síntomas o patrones resurgen? Este es quizás el punto donde muchos se dan por vencidos. Pero aquí es donde la sabiduría de Louise Hay, complementada por visiones espirituales y científicas, nos ofrece una perspectiva desafiante y esperanzadora. La resistencia que sentimos, el miedo al cambio, no es una señal de que el proceso no funcione. Es una señal de que el viejo sistema operativo, del que hablamos en el capítulo 2, está luchando por mantenerse. Es una parte natural, aunque incómoda, de la expansión personal. Desde una visión más amplia, comprendemos que el universo es fundamentalmente amigable y responde a nuestra frecuencia dominante. Cuando nos quedamos atrapados en el miedo, la frustración o la duda, bajamos nuestra energía vital y vibramos en sintonía con el problema, perpetuando esa realidad. Louise Hay no solo nos dio herramientas para cambiar pensamientos, nos invitó a cultivar una profunda conciencia y aceptación radical de nosotros mismos y del momento presente. Y quiero ser claro, aceptación no es resignación. No es decir, esto es lo que hay y no puedo hacer nada. Es decir, esto es lo que es ahora y desde este punto, con amor y confianza, elijo crear algo diferente. La aceptación disuelve la resistencia. La confianza en el proceso, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos, mantiene nuestra frecuencia elevada. Y el fundamento que sostiene todo esto es el amor incondicional hacia nosotros mismos. Cuando te amas y te aceptas plenamente, con tus luces y tus sombras, estás creando el ambiente interno más propicio para que la transformación ocurra de forma casi inevitable. Estás activando tu verdadero poder mental. Este camino requiere paciencia y, sobre todo, mucha autocompasión. Habrá días fáciles y días difíciles. La clave no es la perfección, sino la persistencia amorosa. Cada vez que eliges volver a la confianza, a la afirmación, a la visualización con sentimiento, estás reafirmando tu poder y elevando tu energía vital. Comprender que la duda es parte del proceso, pero no el destino, nos libera para seguir adelante. Nos muestra que la verdadera sanación y expansión personal es un viaje continuo de regreso a nuestro propio centro, a nuestra capacidad innata de co-crear. Hemos viajado juntos a través de las profundidades de la conexión mente-cuerpo, explorando las revolucionarias ideas de Louise Hay sobre cómo usted puede sanar su vida. Desde entender que nuestros pensamientos y creencias forjan nuestra realidad,
pasando por las herramientas prácticas de reprogramación mental, como las afirmaciones y la poderosa visualización creativa con sentimiento, ilustrado por una historia real de transformación, hasta aprender a navegar las inevitables dudas y resistencias con confianza y autoamor. El mensaje esencial que emerge de todo esto, la verdad fundamental que Louise Hay nos instó a recordar, es esta: tienes un poder interior inmenso para influir en tu salud, en tus circunstancias y en tu vida. No eres una víctima pasiva de la genética o del destino, sino un agente activo en la creación de tu experiencia a cada momento. Reconocer esto es el primer paso hacia la verdadera expansión personal y hacia la activación de tu energía vital en su máximo potencial. Implica cultivar la conciencia sobre tus patrones internos y tomar la decisión consciente de alinearte con una frecuencia más alta, una que sea un reflejo de bienestar, alegría y plenitud. Este no es un camino de solucionar un problema específico, sino un camino de transformación total. Es el redescubrimiento de tu innato poder mental, la comprensión de que tu estado interno es la brújula que guía tu realidad externa. Es entender que la sanación, en su sentido más amplio, es un regreso a tu propio centro, a tu capacidad inherente para el equilibrio y la vitalidad. Hemos sentado las bases, explorado las herramientas y abordado los desafíos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo integramos todo esto en nuestra vida diaria para que esta transformación no sea solo un concepto, sino una realidad vivida? Explorar las enseñanzas de Louise Hay y sumergirnos en la profunda conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo, como hemos hecho juntos en esta historia inspirada en Usted puede sanar su vida, ha sido, para mí, un recordatorio poderoso y conmovedor de la increíble capacidad que poseemos. Pasar de considerar estos conceptos como teoría a ver su impacto real en la realidad es una transformación en sí misma. De repente, cada pensamiento, cada creencia, cada acto de autocuidado adquiere un significado inmenso y una fuerza casi inevitable. Este conocimiento no es solo para ser guardado, es para ser vivido. Es una invitación directa a reclamar tu poder mental innato y a dirigir tu energía vital hacia la creación consciente de una vida de bienestar. Louise Hay nos mostró que la sanación, tanto del cuerpo como de la vida, no es un misterio reservado para unos pocos, sino un potencial latente en cada uno de nosotros, esperando ser despertado por nuestra conciencia y nuestro compromiso con nosotros mismos. Ahora, después de este viaje juntos, habiendo asimilado estas ideas sobre creencias, afirmaciones, visualización, amor propio y cómo navegar los desafíos, quiero preguntarte, amigo y amiga, de corazón a corazón, ¿cuál es el primer pequeño paso que te sientes impulsado a dar hoy, ahora mismo, hacia tu propia sanación y tu libertad mental? ¿Será notar un pensamiento recurrente? ¿Probar una afirmación simple? ¿Mirarte al espejo con un poco más de bondad? Cada pequeño acto de reprogramación mental, cada elección consciente de elevar tu frecuencia, te acerca a la expansión personal que es tu derecho de nacimiento. La realidad que deseas está al alcance de tu mano, influenciada poderosamente por tu estado interno. En libertad mental, este es el tipo de exploración que nos apasiona. Descubrir las herramientas y las verdades que nos permiten vivir una vida más plena, consciente y libre. Estamos aquí como compañeros en este viaje de transformación. La posibilidad de vivir con mayor salud, alegría y paz no es una quimera. Es una realidad alcanzable, paso a paso, pensamiento a pensamiento, con amor y conciencia.
¿Estás listo para dar ese primer paso decidido hacia tu sanación? ¿Y si el secreto para vivir esa vida plena, saludable y consciente que tanto anhelas no está en complicadas búsquedas externas, sino en despertar y dirigir el poder mental que ya posees? En Libertad Mental, estamos dedicados a explorar precisamente eso, las herramientas, las perspectivas y las historias que te ayudan a activar ese potencial ilimitado. Si esta conversación ha encendido una chispa en ti, si te sientes listo para seguir profundizando en tu expansión personal y en tu conciencia, te invito de corazón a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Libertad Mental para no perderte las próximas historias de transformación y los conocimientos que pueden seguir guiándote en este apasionante viaje. Recuerda, no estás solo en este camino. Juntos, explorando estas verdades y aplicando estas herramientas, podemos seguir elevando nuestra frecuencia, sanando nuestro ser y manifestando la realidad de libertad y bienestar que todos merecemos. El viaje hacia la libertad mental y la transformación de tu vida comienza con un paso. Y hoy, al explorar estas ideas, acabas de dar uno fundamental. Ahora, para seguir avanzando, aplicando estos principios y manifestando la realidad que realmente deseas, ¿qué tal si damos los siguientes pasos? ¿Juntos? Te esperamos en nuestro canal para continuar este poderoso camino de expansión personal. Hasta la próxima.